Bien. Muy bien, entonces hoy, como dije, vamos a seguir en la profecía de Daniel, capítulo 9. Primeramente, repasamos un poquito el tema hasta hoy. En las primeras clases vimos un poquito del propósito de la profecía, una manera en que Dios nos muestra que Él es Dios, que Él puede decir el fin desde el principio. Y vimos en la profecía de Isaías el desafío de Dios a los otros dioses ajenos, a los ídolos o a cualquier otra autoridad que para decir algo del futuro, porque es algo imposible para los demás, pero para el Dios de la Biblia, Él, por medio de la profecía, revele lo que pasa en el futuro y es un sello de la autoridad divino de la Biblia. También es para dejar saber a los fieles del desarrollo del plan de Dios en el mundo y para darles confianza de que Dios sigue cumpliendo su palabra y su propósito para con el mundo. Entonces, en las últimas semanas hemos enfocado dos profecías en el libro de Daniel. Primeramente, Daniel 2, la visión o el sueño de Nabucodonosor de una imagen de varios metales que representan los imperios humanos. Y al final del sueño, Nabucodonosor vio una piedra que pegó la imagen en los pies, destruyó la imagen o los imperios del hombre y se estableció como un gran monte en la tierra, como un imperio eterno en el mundo, en otras palabras, el reino de Dios. Y el capítulo 2 de Daniel cerró con estas palabras: en los días de estos reyes, los reyes del hombre, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste en que el monte del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, este sueño enseña los imperios humanos que van a terminar cuando Dios mande a su Hijo Jesús para establecer el reino de Dios que tomará el lugar de los imperios humanos. El mismo mensaje sale de la profecía de Daniel, capítulo 7, que estudiamos. A diferencia de Daniel 2, los imperios humanos se representan en Daniel 7 por bestias, un león, un oso, leopardo y una bestia extraña, distinta. Y estas bestias representan imperios humanos. Y vimos como en el caso del sueño de Nabucodonosor, estas bestias hablan de los mismos imperios humanos como los metales
de la imagen de Nabucodonosor. Y las dos visiones, la de Daniel 2 y la de Daniel 7, se concluyen igual, con una visión de la destrucción de los gobiernos humanos y el establecimiento de un reino divino. Como leímos en Daniel 7 y como se ve acá en la pantalla, estas 4 bestias grandes son 4 reyes que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y igualmente en Daniel 2, la interpretación del sueño de Nabucodonosor fue que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces, en los 2 capítulos encontramos esta misma visión del futuro de los imperios humanos que domina la tierra hasta un punto en que Dios mismo va a establecer su reino sobre la tierra, un reino que será para los santos del Altísimo, como dice Daniel capítulo 7. Entonces, cerramos la clase la semana anterior con esta diapositiva. La imagen de Daniel 2 enseña más o menos igual como la profecía de Daniel 7. Y después de Daniel 7 hay profecías que amplían distintas partes de la historia que ya vimos en los capítulos anteriores. Entonces, Daniel 8 es una profecía sobre la subida del imperio griego. Daniel 9, la profecía de las 70 semanas. Vamos a enfocarlo un poquito más hoy. Y después Daniel 11, una profecía detallada de la influencia del imperio griego y el cambio del imperio griego al imperio romano. Y también vimos como el libro de Apocalipsis en un sentido es una continuación del libro de Daniel. La bestia que se sube en Daniel 7 es una bestia parecida a la bestia de Apocalipsis. Entonces, para entender el libro de Apocalipsis es importante echar los cimientos, los fundamentos de nuestro entendimiento en el libro de Daniel. Entonces, hoy vamos a leer Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Y comienza el capítulo así, en Daniel 9, 1 y 2. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, como sabemos, Daniel fue llevado cautivo de entre los judíos a Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. Pero estamos en Daniel capítulo 9, al comienzo del imperio
de los medos y de los persos, que tomó el imperio babilónico y se impusieron sobre este imperio. Según la visión de Nabucodonosor, la cabeza de oro llegó a ser el pecho y brazos de plata. El imperio de los persos. En el contexto de este cambio de imperios, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, Daniel se dedicó a estudiar la profecía de Jeremías y eh, encontró dentro de los escritos de Jeremías que el plazo de la desolación de Jerusalén, según la profecía de Jeremías, fue 70 años. Entonces, el capítulo 9 de Daniel comienza con una oración de Daniel pidiendo a Dios que se termine pronto esos 70 años de desolación de Jerusalén. Pero es importante notar, y tal vez una lección para nosotros hoy en día, que nuestro aprecio, nuestro entendimiento del propósito de Dios se basa en su palabra. Daniel dice que miré atentamente a los libros, a las profecías de Jeremías y los otros libros proféticos de la palabra de Dios para entender qué estaba pasando en el mundo. Entonces, en cualquier estudio bíblico es importante que compartamos este espíritu, esta actitud de Daniel, de dedicarnos a ver lo que dice la palabra de Dios, más bien que seguir nuestros propios pensamientos. Como vimos en un estudio anterior, Pedro en su carta dice que ninguna interpretación profética es interpretación humana, pero todo viene de Dios. Entonces, así se acercó Daniel también a la palabra de Dios con esta confianza. Daniel, como vimos, buscaba en la profecía de Jeremías. Ahora, Jeremías en varias ocasiones, bueno, más bien dicho, Dios en varias ocasiones por medio del profeta Jeremías declaró que el cautiverio de Judá será para 70 años. Y leímos aquí de Jeremías 29, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oráis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, Jeremías 29 es una de las ocasiones donde el profeta Jeremías declara que son 70 años determinados sobre Jerusalén y su cautividad, o su cautiverio, su destrucción. Entonces, en ese contexto, Daniel oraba a Jehová y oraba en el mismo espíritu
que sale de estos versículos acá de Jeremías. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y Daniel se postró en capítulo 9 delante de Jehová para orar, para invocar, para adorar, para pedir el cumplimiento de los 70 años sobre Jerusalén. Entonces, la primera parte, volviendo a Daniel capítulo 9, en la primera parte del capítulo leemos la oración de Daniel. No vamos a leer todo, pero Daniel dice que volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presto oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y vemos en esta oración de Daniel referencia a lo que Dios le había dicho a Jeremías. Oye, Señor, presto oído. Bueno, volviendo atrás, vemos que Dios dijo a Jeremías, yo os oiré. Yo voy a prestar oído a los ruegos del pueblo después de los 70 años. Y eso es lo que Daniel está haciendo. Es una oración de arrepentimiento, una petición para la redención de Jerusalén. Y una vez más nos da un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios cuando pedimos el reino, la venida del Señor. Debemos hacerlo con humildad, como Daniel, reconociendo que en realidad dependemos 100% en la misericordia y gracia de Dios. Y estamos muy privilegiados de participar en la esperanza del reino. Es el espíritu en que Dios, que Daniel oraba a Dios en Daniel capítulo 9. Y vemos que a base de ese espíritu genuino de oración de Daniel en capítulo 9, Dios está dispuesto a darle una respuesta muy rápidamente. Porque leemos en el mismo 9, en capítulo 20, y los últimos 7 versículos de Daniel capítulo 9 son los versículos donde encontramos la profecía. Daniel dice en 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, Daniel estaba todavía en oración y llegó la visión de Gabriel, o le llegó el varón Gabriel, que en realidad es un ángel, el ángel Gabriel, y llegó a Daniel con un mensaje. Me hizo entender y habló conmigo diciendo. Entonces, así es el mensaje del ángel Gabriel a Daniel en este momento. Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, con urgencia, el ángel viene a Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y eso es porque Daniel sí reconoció que se acercó el día del cumplimiento de las palabras de Jeremías. Y dentro del contexto de la profecía de Jeremías, vemos el sentido en estas palabras o en esta profecía, que Dios estaba esperando la oración de Daniel. Estaba esperando un hombre de fe que reconoció el cumplimiento de su palabra y con ganas manda a su ángel para darle a Daniel más profecía sobre el futuro y la manera en que iba a cumplirse el plan de Dios. Ahora, Daniel en su oración estaba pidiéndole a Dios perdón para los pecados del pueblo, para sus pecados, y estaba pidiendo la restauración de Jerusalén. Entonces el ángel viene para aclararle a Dios el proceso en que y el plazo en que este perdón y restauración iba a tomar lugar. Y en Daniel capítulo 9, versículo 24, comienza la profecía en sí de las 70 semanas. El ángel dice a Daniel así: Daniel, a un lado, pidiendo perdón para sus pecados y para el pueblo, pidiendo misericordia sobre la ciudad de Jerusalén. El ángel viene rápidamente con ganas a Daniel para darle las noticias siguientes. Dice el ángel a Daniel así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, varios objetivos dentro de este plazo de 70 semanas. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, sobre los judíos, en otras palabras, y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. Y los objetivos son... Una pregunta, ¿la prevaricación es el pecado? Sí, es como otra traducción Transgresión. sería transgresión. Ah, ya. Transgresión Gracias. sí, es pecado, iniquidad. Así dice la versión inglesa. Ya. Transgresión. Transgresión, pecado, iniquidad. Entonces, eh, y bueno, de esta declaración del ángel, vemos más o menos, o entendemos más o menos, el acontecimiento al cual se refiere la profecía, porque sabemos que el que iba a superar la transgresión, el pecado y la iniquidad es el Señor Jesús. Entonces, tenemos la ventaja de ver atrás para sacar una interpretación de esta visión, pero en el caso de Daniel estaba
mirando hacia el futuro, buscando el fin de la profecía, o sea, la justicia, el establecimiento de una justicia eterna, pero también, como vamos a ver, necesitaba un comienzo para ese plazo de 70 semanas, porque el ángel le da a Daniel un plazo de 70 semanas para lograr ciertas cosas, el fin de pecado, de transgresión, de iniquidad, establecer una justicia perdurable y sellar la profecía y ungir. Y Robert, una consulta, que al fin de este cita aquí, el 24, dice ungir el santo de los santos, ¿verdad? Y para mí me parece que tiene algo que ver con Isaías 9, hablando de Emmanuel, de Cristo, porque tú dijiste que este fue Cristo. Y aquí tenemos el Santo de los Santos ungido, ¿verdad? Y en Isaías 9, 6 y 7, habla del Emmanuel ungido también, pero con títulos del Santo de los Santos. ¿Me explica? Que Sí. él está como... Él tiene los títulos de Dios, de su mismo Padre, pero en este caso, y aquí, como dijiste, que Él es Cristo. Sí, bueno, Bueno, sí, y el punto que hace Ross es que Cristo quiere ser ungido, ¿verdad? Entonces, sí, el ungido aquí es el Santo de los Santos, el Santísimo, y una referencia a Cristo. Entonces, dentro del objetivo de esta profecía, vemos claramente que hablamos de Jesús y lo que iba a lograr Jesús. Entonces, Daniel oraba por perdón y por redención de la ciudad. El ángel dice, bueno, quedan 70 semanas para ver el cumplimiento perfecto del perdón y la restauración. Vamos a ver más. La cosa con esta profecía es que en realidad cada palabra lleva un significado y para mí el tema general de la profecía no es difícil de ver y encontrar, pero algunos de los detalles es posible interpretarlos en distintas maneras, pero los detalles no quitan nada del tema global de la profecía. Y vamos a ver que el tema principal de la profecía es fácil de entender y señala claramente y en una manera que enseña y muestra la autoridad de Dios, que Él puede nombrar el plazo de tiempo entre los días de Daniel y la venida del Señor Jesús, antes obviamente de los días de Jesús. Entonces, el ángel sigue, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahora, primeramente, el ángel da aquí el principio del plazo de 70 años, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Acuérdense de que Jerusalén pasaba 70 años de desolación
de destrucción después de el sitio de los babilónicos. Es posible que hagamos la pregunta, ¿por qué habla el ángel en términos tan raros en esta profecía de 70 semanas? Bueno, el contexto de la profecía en Daniel 9 es en realidad la profecía de Jeremías de 70 años declarados sobre Jerusalén. El ángel en Daniel toma el lenguaje de la profecía de Jeremías y dice, bueno, ahora te hablo de 70 por 7, no, 7 por 70. Sí, 70 por 7, sí. Sí, sí. O 7 por 70. Exactamente. En realidad, la palabra semana, hay que recordar esto, la palabra semana en hebreo es la palabra 7. Y cuando dice 7 semanas, literalmente la traducción debe ser 7 grupos de 7. Habrá 7 7 o 77. Pero sí, vamos a evitar lo más posible la matemática aquí, porque no es mi fuerte y quiere hablar más de las palabras que los números. Entonces, la profecía tiene que ver con la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías, el ungido, Immanuel, como dijo Ross. Y el ángel dice que habrá 7 semanas y 72 semanas. Se dividen los 70 semanas en varios grupos. 7 primero, 72 después, 7 más 62 son 69 y estamos buscando a 70, ¿verdad? Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, lo que comenzó una profecía sencilla resulta un poquito complicado por lo que agrega el ángel aquí. Pero estamos viendo que la profecía tiene que ver con la restauración y edificación de Jerusalén, la venida del Mesías, otra guerra y destrucción de la ciudad de Jerusalén y la muerte del Mesías. Entonces, no es difícil sobreponer este mensaje del ángel, la historia que conocemos desde los días de Daniel, que pocos años después de Daniel fue dado una orden para restaurar Jerusalén. Se construyó la ciudad de nuevo. Pasaron muchos años hasta el nacimiento de Jesús. Hizo su misión. Le mataron a Jesús y después de esto fue destruida la ciudad de Jerusalén por los romanos. Esta historia breve cabe dentro de lo que dice el ángel en estos versículos acá. Vamos a seguir porque hay más detalles. En estos versículos 25 y 26 tenemos 7 semanas, 62 semanas, un total de 69 semanas. Pero la profecía es
una profecía de 70. Entonces, Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de la última semana. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la última semana se divide en dos. Y en medio de la última semana, se quite la necesidad de la ofrenda y el sacrificio de la ley de Moisés. Y sabemos que la muerte de Jesús, su sacrificio sobre la cruz, fue algo que dio fin a los sacrificios de la ley, a tal punto que el velo entre el lugar santo y el santísimo se rasgó, simbolizando el nuevo pacto. Entonces, podemos sacar de este versículo que las últimas semanas de los 70 es el momento en que Jesús murió y se terminó el antiguo pacto y comenzó el nuevo en mitad de la semana. Ahora, hemos hablado mucho de semanas, días y acontecimientos. Vamos a pensar un poquito ahora de cómo interpretar lo que vemos en la profecía. Primeramente, es medio universal esta interpretación de la profecía. Los días de las semanas de Daniel 9 hablan de años. Un año en aquel entonces fue un año de 360 días. Y 70 semanas son 7 días por 70, son 490 años. 490 años. Entonces, estamos hablando en esta profecía de un plazo de 490 años, que es muy interesante porque más o menos son 490 años entre los días de Daniel y el nacimiento de Jesús. Pero más importante son entre la declaración de la restauración de Jerusalén y el sacrificio de Jesús. Aquí en la pantalla, por las persas, como el trono de Persia, que sí, ellos dijeron que bueno, sí. vamos a ver ahorita este detalle. Ok. Ya. Primeramente en la pantalla vemos dos lugares en el Antiguo Testamento donde se establece este principio de donde un día representa un año. Tenemos permiso bíblico para decir es posible que un día represente un año en una profecía. En Ezequiel, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Ezequiel que se acostara sobre un lado para llevar la maldad de Judá, el pobre profeta tuvo que hacerlo 390 días y dice que
cada día representa un año, día por año, día por año. En Números capítulo 14, tal vez un ejemplo más famoso, cuando los hijos de Israel andaban 40 años por el desierto de Sinaí, los 40 años representan los 40 días en que los espías iban a espiar la tierra de Israel. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Entonces, no es difícil establecer el principio de emplear un año por un día. La segunda cosa que queremos establecer es el comienzo de los 70 años. El ángel dice que los 70 años comienzan cuando sale la declaración para la construcción de Jerusalén. Ahora, en la Biblia leemos varias ocasiones cuando los reyes de Persia declararon de que Jerusalén se construyera de nuevo. Nehemías capítulo 2 dice que Nehemías pidió al rey que reedificara la ciudad y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, en Jeremías capítulo 2, Nehemías capítulo 2, encontramos la última declaración de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, más o menos por el año 450 antes de Cristo, encontramos este momento en que comienzan las 70 semanas. Ahora, para ver la interpretación de la profecía en el contexto histórico, tenemos este dibujo aquí para ayudarnos, ese esquema, esta línea genealógica de los días entre los días de Daniel y los días de Jesús. 40 semanas son 490 días que según el principio profético representan 490 años. Ahora, el ángel divide las 70 semanas en 3. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Ahora, las primeras 77 semanas cubren la época en que Jerusalén fue construida de nuevo, edificada de nuevo en los días de Nehemías y sus contemporáneos. Pero sigue la profecía otros 62 semanas antes de llegar a su fin, o 62 años. 434 años. Entonces, 49 años la reconstrucción de Jerusalén, más 434 años para llegar a los días de Jesús. Y vemos las fechas abajo ahí. Es una cosa muy técnica establecer exactamente los años en que ciertas cosas pasaran. Lo hacen, por ejemplo, por
señales astrológicos y por las historias arqueológicos que se ha encontrado que cuentan de estas épocas, pero no vamos a entrar en esto. Es muy técnico, como dije, y algo que me confunde a mí. Entonces, pero creo que no es difícil ver el esquema general de los 70 semanas o 490 años entre la edificación de Jerusalén y la venida de Jesús. Es increíble que hace 500 años Daniel puede predecir este plazo de tiempo que iba a pasar. Y sabemos que los judíos de los días de Jesús estaban esperando el cumplimiento de esta profecía, porque en el Evangelio de Lucas vemos de Simón y Ana, dos ancianos en Jerusalén esperando la restauración, esperando la venida del Mesías, y se basaba en esta profecía. Es casi cierto que los judíos estaban contando los años desde los días de la restauración de Jerusalén hasta el día del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que hacer la pregunta sobre la última semana. 489 semanas comienzan en la restauración de Jerusalén en los días de Nehemías y terminan en el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. En medio de la semana, después de 3 días y medio murió Jesús. Y por medio del sacrificio de Jesús, los objetivos de la profecía de Daniel 9 se cumplieron. La conquista de la iniquidad, de la transgresión y del pecado. Pero la profecía no termina allí. Sigue por otra media semana, 3 días y medio día. Ahora, según este esquema aquí, dice que la profecía de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, o sea, 3 años y medio después de la muerte de Jesús. Y algunos dicen que esta fecha es la fecha en que Cornelio en Hechos 10 recibió el Evangelio y fue bautizado. Entonces la salvación salió a los gentiles y el pacto fue confirmado según los términos de la profecía de las 70 semanas. El pacto fue confirmado a muchos, a los judíos y a gentiles. Hay otras interpretaciones de estos últimos 3 años y medio. Eso, la última mitad de semana después de que el Mesías es muerto y el sacrificio y la ofrenda cesa. Termina. Para mí, la última 3 días y medio no son días o años literales. Es un plazo
que sigue después de la muerte de Jesús. O sea, es todo el tiempo después de la muerte de Jesús. Y la profecía se convierte de una profecía muy exacta en su cronología a una profecía más general, porque después de Jesús los tiempos no son tan ciertos como Jesús dice y como leemos en Hechos capítulo 1, nadie sabe ni el día ni la hora de su venida, del establecimiento del reino. Entonces, después de haber efectuado lo necesario para confirmar el pacto, para superar el pecado, hay un plazo de tiempo para esperar hasta la venida segunda de Jesús. Y para mí, y no es la única manera de entender estos 3 días y medio, pero para mí estos 3 días y medio hablan de la época después de la muerte de Jesús hasta su segunda venida. ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí tenemos varios versículos en Apocalipsis y ya hemos visto que el libro de Apocalipsis es una continuación del principio profético de Daniel, en la línea profética. En Apocalipsis encontramos en 13:5 un plazo de 42 meses. Un plazo en Apocalipsis capítulo 12 y 6 de 1270 días, 60 días. Un plazo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, de un tiempo, tiempos y mitad de tiempo, o 3 tiempos y medio. Ahora, 1260 días son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Entonces vemos que estos 3 años y medio es un plazo de tiempo que se usa en el contexto de la época después de la muerte de Jesús. En Santiago capítulo 5 leemos de este plazo de tiempo entre la primera y segunda venida de Jesús y se compara con la experiencia de Elías en el Antiguo Testamento. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, así como Elías vio la tierra que produjo su fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Bueno, es otro ejemplo de este plazo de 3 años y medio que hablan de la época entre la primera venida de Jesús y su segunda venida. Entonces, el libro de Daniel termina en capítulo 12, versículo 1 al 7. Habla del último tiempo, cuando Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, se levantará y será tiempo de angustia, pero dice que muchos en esta época, muchos
de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y Daniel pide sobre el cumplimiento de estas palabras del día de la resurrección, cuando será. Y el ángel dice en el versículo 7, al pie de esta cita aquí, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 tiempos y media. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Ahora, hemos tocado muchas citas, y el propósito de hacerlo así, tan rápidamente, pasando por muchas citas, no es para cerrar el asunto y ver con certeza todos los detalles de las profecías. Más bien es para Para abrir la buscada. sí, y para tener una idea general de la manera en que las escrituras emplean números y días y plazos y meses y años para delinear el cumplimiento de la profecía de Dios. A veces es en una manera exacta, 490 años cabe perfectamente en la historia. En otras ocasiones es muy general, es un plazo que representa una época tal vez no tan exacta. Pero lo cierto de lo que hemos visto hoy es que Dios puede, desde el principio, de ser lo que pasa en el por devenir. Y esto es lo que venimos viendo por medio de estos primeros estudios. Entonces, Daniel, hemos estudiado la imagen, Daniel 7 y las bestias. Hoy, Daniel 9, que habla más específicamente de una parte de esta visión, desde los días de Daniel hasta los días de Jesús. La semana anterior consideramos como el libro de Apocalipsis sigue el libro de Daniel sellado, y en Apocalipsis capítulo 6, los sellos del libro abiertos para seguir esta profecía simbólica de la historia de las naciones y los poderes humanos, y cómo Dios va a quitar todo gobierno humano para poner en su lugar un gobierno divino y eterno en el reino de Dios. Muchas gracias. Ahora han llegado otras personas mientras tanto. Entonces, muchas gracias por estar en línea hoy y por su atención. Tenemos ahora unos minutos para algún comentario o pregunta que tengan. Yo tengo que salir. Bueno, tengo bien. otro compromiso. Gracias. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Saludos, hermano. Dios les bendiga. Adiós. Gracias. Saludos. También me voy, que tengo que ir a comprar, aprovechando que no llueve. Adiós. Chao, ya. Chao, Richard. Bien. Chao, Richard, que esté bien. Entonces, tengo una pregunta. ¿Hay
algunos que son 100% confundidos con todo esto, o 50-50, o todo sale claro. No está claro, hermano, para mí. No sé. Excelente, excelente. Como dije la semana anterior, hay un hilo, hay hilos de profecía, ¿verdad? Y el hilo que sigue Daniel no es difícil de entender. El hilo del gobierno humano que termina con el gobierno divino en el reino. Dentro de este hilo hay profecías que tienen más detalles de lo que va a pasar o el tiempo que va a pasar entre los varios acontecimientos importantes en la historia. Y estos detalles, sí, son difíciles de entender y no pretendo yo entender todos. Pero es verdad que si manejamos el tema general, entonces podemos profundizarnos en los detalles para ver más de la profecía. Yeah. Bueno, hermano, yo quería hacer un comentario primero y después la pregunta. Yeah. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, cuando los fariseos le piden una señal a Cristo, él justamente les responde, les dice, cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene revoles el cielo nublado, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Bueno, entonces, quizá esta es también una referencia a los fariseos de que el tiempo establecido por Daniel se estaba cumpliendo ahí. Esa es la primera pregunta que tengo. Bueno, primero esa pregunta, por favor. Cuando se refiere aquí a los tiempos que ellos no pueden, las señales de los tiempos que ellos no pueden distinguir, ¿se refería entonces a la profecía de Daniel o a qué podría estar refiriéndose? Sí, creo que en parte las señales de la profecía de Daniel, sobre todo la influencia del Imperio Romano sobre la nación judía, pero también creo que hace referencia a los señales que hacía Jesús, o sea, las curaciones, su enseñanza y los otros milagros que hicieron, que fueron señales, ¿verdad? Señales para aquella generación. Y cuando Juan el Bautista le mandó a sus discípulos a pedirle a Jesús si fue el Mesías o no, Jesús les dijo, bueno, dile a Juan que los ciegos ven, los oídos de los sordos se abren, todo esto. Entonces, a los pobres es predicado el evangelio. Entonces, los fariseos sí fueron ciegos a esos señales, pero sí también para lo que estaba pasando en las naciones y en el cumplimiento de los días de la profecía de Daniel, estoy seguro. Es interesante que Josefo conoce a Josefo, ¿verdad? Es un historiador judío que escribió la historia judía para los romanos. Él en varios lugares menciona a Daniel, sus profecías y la importancia de las profecías en aquel entonces. Entonces, podemos estar bien seguros que los judíos sabían de las profecías de Daniel y tenían su propia interpretación y expectativas basándose en la profecía de Daniel. Sí. Jesús emplea la profecía de Daniel también en su propia profecía
Monte de los Olivos, cuando habla de la abominación desolador que va a estar de pie en el lugar santísimo, una referencia a los ejércitos romanos que iban a destruir el templo en el año 70. Entonces Jesús empleaba palabras de Daniel y ampliaba las palabras y las profecías de Daniel para aquella generación también. Pues bueno, tenía otra pregunta. Comienza en el capítulo 9 hablando, eh, perdón, orando más bien, está orando Daniel por el tema de las 70, de los 70 años que se establece en Jeremías. Y aquí después se habla de otro plazo temporal, ¿no? Que es de 70 semanas. ¿A qué respondería esta conexión? Porque, digamos, Daniel estaba esperando el cumplimiento de de los 70 años y viene el ángel y le da otro plazo temporal, en este caso de 70 semanas. Es como, eh, ok, sí se ha cumplido en cierta parte el plan de Dios, pero falta otro plazo de 70, en este caso semanas, para que se cumplan otras cosas. ¿A qué se podría deber, digamos, esa relación de dos periodos temporales, ¿no? Bueno, como dije, creo que el plazo entre Daniel y el Mesías se describe en una manera que emplea el concepto de 70 para relacionarlo a la profecía de Jeremías, ¿verdad? 70 años, 70 semanas. Bueno, no sé, el mensaje para Daniel es que las cosas, hay no son instantáneos, ¿verdad? En el propósito de Dios, que todo tiene su tiempo y su momento en la historia. Y en el caso de la última respuesta a su oración de perdón para él y para el pueblo, faltan todavía 500 años para ver la realidad de esto. Sí, no sé si puedo decir más sobre esto. Es interesante que sí, uno de los propósitos de la profecía es comunicarnos que el plan de Dios es algo que se manifiesta por la historia y por eso por tiempo, por años, por milenios. Y el discípulo, el creyente, tiene que entenderlo y Dios nos ha dado lo necesario para entenderlo, que para ayudarnos en nuestra paciencia, digamos. Claro. Bueno, lo que me llamaba la atención era eh, esa respuesta, cierta forma parcial que se le da a Daniel. Bueno, no parcial, obviamente se ha cumplido ya el periodo de los 70 años, pero es como que Dios cada vez se manifiesta o cada cierto tiempo se manifiesta a su pueblo con periodos, ¿no? Que tienen que esperar como para mantener a su pueblo a la expectativa de cosas futuras, ¿no? Por ejemplo, llega Cristo y nos dice igual que tenemos que esperar su segunda venida, entonces siempre la expectativa nos mantiene en estado de alerta, en vigilia, para que tratemos de vivir una vida correcta. Entonces, me gusta esa conexión que hace el ángel, ¿no? Dice, ok, terminan los 70 años y después pasa
un periodo que todavía tienen que esperar. Y lo mismo te pasamos nosotros, ¿no? Ya llegó Cristo, pero estamos esperando su segunda venida, entonces esa conexión me parece interesante, ¿no? Sí, sí. Sí, también es interesante que a Jeremías, Dios dice en palabras literales, claras, 70 años. No es posible malinterpretar esto. 70 años son 70 años. A Daniel, 70 semanas, que no son semanas, pero hablan más de años, pero es depende de la voluntad de él que interpreta encontrar la respuesta. A nosotros, tal vez nosotros tenemos 3 días y medio, 3 años y medio, o un tiempos y medio tiempo, o 42 meses, o 1260 días. ¿Por qué? Porque los hermanos en el primer siglo esperaban la venida del Señor en su vida. Nosotros esperamos la venida del Señor ahora, a pesar de los 2000 años que ha pasado. En otras palabras, Dios no nos ha dado una fecha exacta para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué habría pasado si Pablo les hubiera predicado a las iglesias en el primer siglo? Bueno, el Señor viene en 2000 años. Sé listos. Bueno, no sirve de un motivo de alentarse, ¿verdad? Algo que va a pasar en 2000 años, dentro de 2000 años, no. Entonces, tenemos este plazo más impreciso. Bueno, veo que estamos saliendo. Muchas gracias por participar. Hay una pregunta que vi de las grabaciones. Sí, hay grabaciones de los estudios y voy a mandar el link, el enlace en grabaciones en WhatsApp después, si está bien. Veo varios otros. Gracias. Sí, sí. Excelente. Sí, eso es todo. Entonces, voy a pedir una bendición para cerrar hoy y nos veremos la semana que viene. Padre Celestial, gracias, Padre, por la oportunidad de hoy de compartir tu palabra, tu mensaje profética, y te pedimos tu bendición. Ayúdenos en la semana que viene a servirte y recordar tus caminos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Te pedimos que venga pronto tu Hijo para establecer su reino y tu reino sobre la tierra. Y te alabamos por esto y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias de nuevo y hasta luego, Edgar, Polo, Esther, Sammy, Claudia, Roberto. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Saludos, Gracias, hermano. hermano. Gracias, hasta la próxima. Saludos. Sí, el Saludos a mismo Chile, hermanos. viernes, la semana que viene, habrá clase. Ok. Ok, hermano. Hasta luego. Dios Hermano, quiere. gracias. Chao, chao. Saludo, hermano. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. noches.